El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, gracias a usted por su sintonía. A través de este espacio de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión estamos a nivel nacional en los 18 departamentos del país y por supuesto también en el extranjero. Usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo a través del Facebook Live. Búsquenos también como Cuarto Poder, un programa para poder incidir en la vida nacional. Ramón Ochoa le saluda esta tarde. Hoy es 12 de agosto del año 2021. El tema de hoy, el TREP, el sistema de resultados, la transmisión de resultados electorales provisionales. ¿Es garantía de transparencia para estas próximas elecciones generales? Hacemos la consulta, ya que el día de ayer ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta los decretos donde se aprueba el presupuesto adicional que ha solicitado el Consejo Nacional Electoral, la extensión para adjudicar el TREP hasta el 25 de agosto y por supuesto el decreto para las compras de emergencias. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dado luz verde a este elemento y por unanimidad el Consejo Nacional Electoral aprobó el día de ayer los términos de referencia elaborados para la adjudicación a la empresa que se va a encargar de la transmisión de resultados electorales provisionales. Quizás esto da un respiro dentro de este proceso que ha generado muchas dudas y entuertos a lo largo del camino y a un poco más de 3 meses para las elecciones generales. Esto podría ser un aliciente para buscar esa transparencia que tanto hemos estado solicitando durante los últimos años los hondureños que nos preocupamos por el proceso electoral. Un placer saludarlo esta tarde, don Carlos Paz. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Amigas y amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. El padrón electoral, como le conocemos popularmente, será de 5.3 millones de hondureños que estamos facultados para ejercer el sufragio el 28 de noviembre de este año. Desde ahí hay una medida sustancial, puesto que se nos venía planteando que eran más de 6 millones de hondureños los que podíamos votar. Informes del Registro Nacional de las Personas en su proyecto Identifícate dice que 5.3 millones de hondureños somos los que estamos facultados para ejercer el sufragio. Las herramientas de transparencia. El TREP no es una herramienta nueva, se viene utilizando desde el 2008, en la primera ocasión con unos resultados bastante nefastos. Recuerdo que DINFOC terminó instalado en un salón de Banadesa, pero sí el sistema biométrico, o sea que hoy al ir a ejercer el sufragio tendremos que depositar o marcar nuestra huella dactilar. ¿Es esta herramienta un mecanismo para evitar que voten más de una vez aquellos que siguen instrucciones de sus partidos políticos en calidad de activista o que los movilizan de centro electoral en centro electoral e incluso de municipio hasta departamento? Han habido ocasiones en que se lleva gente de acá, de los barrios, a votar al departamento de Valle para incidir en el diputado o de un municipio a otro. ¿Será entonces el sistema biométrico esa herramienta que evitará esa irregularidad y que es un delito electoral que en Honduras nunca ha sido sancionada? ¿Qué garantías de transparencia tiene el proceso electoral del próximo noviembre? Y nos conducirán estas elecciones a un proceso de armonía y de gobernanza en el país, una situación que llevamos muchos años de vivir
crispados, confrontados, y que no ha generado la confianza para la inversión y también establecer las políticas y estrategias que nos permitan obtener servicios de calidad y eficientes como la educación colapsada. Descendimos 2.7 puntos, o sea que nuestro nivel educativo para el 2021 es de 4º grado. Y así también los niveles de salud a nivel de América Latina, estamos en el penúltimo lugar con la inversión. Las elecciones es la esperanza que hemos centrado para que hayan cambios y que la democracia deje de ser solo el ejercicio de votar, sino que se convierta en una democracia de bienestar material. En efecto, don Carlos Paz, partiendo de la utilización del TREP en los últimos procesos de elecciones generales, como usted dice, quizás poco o nada ha cambiado en los procesos antes del 2005, de 1982 para acá, hasta el 2005, que no se utilizaba el TREP, pues como nos dijo don José Manuel Zelaya Rosales en una ocasión en este estudio, no se ocupaba y se utilizaba el conteo manual y al final nos dábamos cuenta en tiempo y forma de los resultados. Pero si vamos a las elecciones primarias de este año, en las que hubo resultados tardíos, ahí nos damos cuenta que sí, el TREP ya en tiempos tecnológicos, en tiempos donde Honduras no puede seguir en la era de las cavernas, sí ocupamos un sistema de resultados electoral, la transmisión de resultados electorales provisionales, para no estar esperando una semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes después de las elecciones primarias. No queremos eso. Creo que los hondureños, la mayoría, tampoco lo quieren. Para las elecciones generales, que el proceso se desarrolla el 28 de noviembre y nosotros conocer los resultados hasta el 28 de diciembre, irnos a Navidad sin saber quién es el próximo presidente o presidenta de la República. Partiendo de esos antecedentes, nosotros no queremos volver a pasar lo que sucedió en las elecciones primarias. Por lo tanto, pueden surgir discursos del TREP que antes era efectivo o que antes no existía. Pero hoy queda evidenciado que en las primarias de marzo sí se necesitó el TREP y que el mismo día de las elecciones nosotros, si hubiéramos sabido los resultados, hubiéramos estado más tranquilos. Pero no hubo tranquilidad y esto hizo que se ensuciara el proceso, que la población mirara el proceso como un proceso electoral no transparente, que no rindó cuentas claras en las primeras semanas después del proceso. Entonces, ahora pues quizás sea un aliciente. Hay otros elementos para buscar la transparencia también dentro de este proceso electoral, y es la conformación de las mesas, que sabemos que el principal centro de fraude en nuestro país es en la mesa electoral. Cambia la dinámica. Ahora pues solo los 3 representantes, los 3 partidos mayoritarios van a tener representantes de presidente, vocal, presidente, secretario y escrutador, y los otros partidos emergentes van a tener sus representantes que son vocales y de forma alterna. Por lo tanto, de 18.300 y pico de mesas, los partidos emergentes van a tener un promedio de 2.000 personas en cada mesa. El Partido Liberal, Partido Nacional y Libre sí van a tener sus 18.000 representantes. Entonces, ahí es otra pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Va a haber transparencia en la mesa o va a haber confabulación de 2 contra 1? ¿Va a existir quizás una alianza en materia de junta receptora de votos entre el Partido Libre y el Partido Liberal para echarle la vaca al Partido Nacional? ¿O entre los 3 se van a confabular para poder hacerle daño en la mesa a otro de los partidos emergentes que quizás tenga fuerza? Pero bueno, hay elementos que sí miramos que han ido cambiando. Sí, y el caso de la mesa, que ahora se llama Junta Receptora de Votos, tiene la siguiente novedad, estimado oyente y televidente. Los partidos políticos deberán acreditar a la persona en calidad de delegado a esa Junta Receptora de Votos anticipado, con nombre y apellido. Antes, pues todos conocemos que se le entregaban al partido político, el partido político al coordinador de territorio, al coordinador de departamento, al coordinador del municipio, que siempre es el alcalde. En esta ocasión ya irá la acreditación desde el Consejo Nacional Electoral, o sea que se sabrá quién está en la mesa o en la Junta Receptora de Votos de X centro electoral, ya sea en el casco urbano
o en el área rural. Esa es otra novedad que no se ha venido aplicando. Correcto. Junto con el sistema biométrico serían las herramientas novedosas. Como también y el acta electrónica. Como también que en esta ocasión el acta tendrá dos procedimientos. En el momento que usted, que está en esa junta receptora de votos, termina el escrutinio, el conteo y hace la sumatoria, deberá dirigirse a ese equipo tecnológico para transcribir electrónicamente el acta electoral de esa junta receptora, llegue al centro o al sistema de cómputo. Así es, así es. Ya tenemos a nuestros invitados conectados, don Carlos Paz, amigos y amigas televidentes. El doctor Augusto Aguilar está con nosotros esta tarde en Cuarto Poder, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida, doctor, gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder e iniciamos consultándole. Ese es el TREP, ya pues definidos los términos de referencia y sabemos que lo vamos a tener para las elecciones generales. ¿Es garantía de transparencia para este proceso? Buenas tardes, doctor. Perdón. Sí, le escuchamos, doctor. Muy buenas tardes. Casi gracias no por estar en Cuarto Poder. Casi no le escucho. Bueno, vamos a tratar de el elemento técnico ahorita acá. sí. Sí. Ahora sí nos escucha. Le consultamos si las nuevas herramientas implementadas para el proceso electoral del 28 de noviembre dan pues garantía o confianza, sería no garantía, confianza de transparencia al proceso electoral con su experiencia no solo en Honduras, sino en observancias a nivel de América Latina. Así es. Vea, las leyes casi todas son muy buenas en toda América Latina. La falla está en el cumplimiento de las leyes. Imagínese usted que nuestra ley del 2004 es una ley muy buena, pero no es la ley en sí la que garantiza una elección confiable, transparente, creíble, sino que quienes la administran. Entonces, ahora, en la nueva ley de la que yo fui participante en la redacción de esta nueva ley, pusimos más elementos para asegurar la transparencia, pero no garantiza un 100% que eso va a ser, diríamos, eficiente, confiable, transparente, como lo desea toda la nacionalidad y las organizaciones del exterior. Doctor, con su experiencia, si hacemos una comparación entre los procesos electorales 2017, 13, 2009, a esos elementos nuevos para esta elección del 2021. Vea, en la nueva ley electoral, de la cual yo participé en la redacción, aparecen o están presentes alrededor de unos 30 cambios sustanciales. Y quizá la más importante de todas es la de que el escrutinio obligatoriamente tiene que ser público. Quizá de todos los elementos que contiene la nueva ley, el más importante es el que yo le estoy mencionando y que fue propuesto por mi persona, en que el escrutinio no se haga a puerta cerrada. El escrutinio tenga la oportunidad de la ciudadanía de observar a buena distancia cuando están contando los votos y cuando están redactando el acta y cuando la están enviando. Y como complemento de eso, y es parte de mi aportación, es que cuando hagan la transmisión del resultado, no solo llegue al organismo electoral, sino que también en el mismo momento a los partidos políticos en contienda, a las candidaturas independientes y a los medios de comunicación social. Sí, permítanos, doctor Aguilar, en línea, porque también nos acompaña esta tarde don Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ. Abogado Ramírez, bienvenido a Cuarto Poder. Hola, muy buenas, Raúl, Carlos también, y el ex magistrado también del Tribunal Supremo Electoral, mucho gusto de nuevo, y a la audiencia también. Un placer saludarlo, abogado. Mire, voy a iniciar consultándole sobre
un elemento que han mencionado las consejeras, sobre todo doña Rixi Moncada y Ana Paola Hall, que llueve, truene o relampaguee, van a haber elecciones. Incluso lo vuelven a decir ayer, ya una vez publicado el decreto para la adjudicación del TREP, vuelven a decir, llueve, truene o relampaguee, hay elecciones. ¿Será que siguen viendo fantasmas o nos vamos a encontrar más fantasmas en el camino que nos puedan dilucidar que van a haber obstáculos para no tener unas elecciones transparentes en forma y en tiempo? Bueno, yo antes de hablar de los fantasmas, creo que es hora también de hablar de la institucionalidad, ¿no? A mí me gustaría, yo creo que muchos de los hondureños y hondureñas nos gustaría recibir un mensaje institucional del CNE, no únicamente de las consejeras Rixi y Ana Paola Hall, ¿no? Sino de realmente si esos mensajes que ellos ellas están brindando a la población, y que siento de que lo hacen con ánimo de mandar una alerta, ¿no? Tanto a los que están a favor de las elecciones como los que quieren de alguna manera también sabotearla, de que ellas van a estar muy pendientes de que no se cumpla la ley y se cumpla el mandato constitucional. Sin embargo, yo creo que en estos momentos lo que necesitamos ya es tener ya un mensaje institucional del Consejo Nacional Electoral, especialmente para generar certidumbre, ¿no? Siento de que la técnica de estar haciendo mensajes por Twitter resulta para los políticos, pero creo que Honduras no ha funcionado muy bien para los funcionarios públicos, ¿no? Creo que generalmente estas técnicas y estas tácticas de comunicación las utilizan los políticos. También las utilizan los presidentes para comunicar y dar mensajes directos a su población y también a sus estructuras. En ese sentido, antes de, como le decía, hablar del fantasma, me gustaría más bien hablar del fortalecimiento institucional que debe haber, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los mensajes que salen del CNE como el principal órgano electoral y el que está encargado de administrar y darnos certeza en todo este ciclo, ¿no? Yo creo que en los tiempos del magistrado Aguilar, me imagino de que las cosas eran diferentes, ¿no? En términos de comunicación institucional, quisiéramos regresar a esos tiempos, ¿no? Porque yo creo que eso es parte de la certeza. Para mí, yo no tengo duda alguna de que van a haber elecciones, es decir, el 28 de noviembre creo que todos vamos a estar muy listos y prestos para ejercer el sufragio. Lo que mi preocupación más bien radica es qué va a pasar después del día de las elecciones, ¿no? Cuánto tiempo se van a tardar para brindar los resultados electorales, cómo se van a resolver las controversias electorales en las juntas receptoras del voto. A mí lo que me gustaría escuchar de las consejeras, por ejemplo, es si ya se están dando capacitaciones a los miembros de mesa, si ya se están adquiriendo el material, el protocolo de bioseguridad para ayudar a la población a ir a hacer el sufragio de una manera ordenada y bajo un mecanismo que le dé también seguridad a la salud pública, ¿no? Esos son los temas que también deben interesarnos a todos. Sabemos de que hay un mandato constitucional, está ya en la Constitución, ¿no? que se debe realizar elecciones, y en ese sentido yo creo que debemos acuerparnos en la Constitución. La persona que lo incumpla, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. El otro elemento que también habrá que atender es tener un plan B en el caso de que no se pueda hacer estas contrataciones directas. Creo que eso es algo que también a la institucionalidad del CNE en este momento le compete y debe dar ese tipo de información a la población también, ¿no? Porque si no se comunica muy bien, lo que se va a producir es mucha incertidumbre, se va a perder la confianza en la institucionalidad y en las consejeras, al igual que el consejero Kelvin Aguirre, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos de trasfondo que creo que en este momento son mucho más sustantivos que estar haciendo mensajes por Twitter y tratando de alguna manera reafirmar sucesos que se van a dar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. En realidad lo que a la población le interesa saber en este momento es si hay capacidad instalada en el CNE,
si ya en los centros de votación ya están debidamente identificados en una cartografía electoral, cómo va el padrón electoral, cómo va el Censo Nacional Electoral, si ya también se tenía un nivel de colaboración y de comunicación con el Registro Nacional de las Personas para evitar las inconsistencias que se dieron en las primarias, por ejemplo, y qué otras opciones van a haber, ¿no? Es decir, si no tenemos un padrón definitivo, qué alternativas van a darse, ¿no? Va a haber otro cuadernillo como se vio en las elecciones primarias. Creo que hay muchas lecciones de las elecciones primarias, muchos aprendizajes que nos gustaría realmente que el Consejo Nacional Electoral, como institución como tal, lo tome en cuenta y nos dé esa certidumbre en la población, ¿no? Conversamos con el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el abogado Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ACJ. Al retorno de la breve pausa, les consultamos al doctor Aguilar sobre ese mensaje de certidumbre que debe generar desde el Consejo, y si ese mecanismo de comunicación de Twitter o deberían de ser declaraciones más formales a la nación hondureña para generar esa confianza del proceso electoral. Ramón Ochoa. En efecto, vamos a un breve corte, nos vamos con Banco Atlántida. Te invitamos a utilizar nuestra versión de Atlántida Online y Atlántida Móvil con nuevas funcionalidades para brindarte una mejor experiencia y que sigas realizando tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Descarga o actualiza Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Infórmese de manera práctica y objetiva. Hágalo a través del Pulso, diario digital. El Pulso está en las redes sociales. Búsquenos en Twitter, en Facebook o en Instagram como El Pulso, y en la web www.elpulso.hn. También en YouTube visite nuestro canal El Pulso HN y suscríbase. Ahí encuentra todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Anúnciese en estos espacios de Cuarto Poder y de Diario Digital El Pulso. Información al 9451-6395, 9451-6395, o escriba al correo contacto@elpulso.hn. Seguimos dialogando esta tarde sobre el proceso electoral y las garantías de transparencia para este próximo mes de noviembre. Doctor Augusto Aguilar, desde el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál debe ser el mensaje a la nación hondureña y que genere esa confianza en el proceso electoral del próximo noviembre? Bueno, en resumen, que se cumpla la ley. Ese es el mensaje. Cumpliendo la ley, entonces vamos a tener o tendríamos elecciones transparentes y confiables. Dice que la ley anterior, de la que yo fui uno de los redactores principales, es una ley. Lo que sucede es que no se cumple. Y lo mismo con esta nueva ley. De igual manera, podemos tener la ley más perfecta del mundo, pero si quienes son los responsables de administrar, de supervisar, de organizar y de dar los resultados definitivos de una elección no lo hacen de manera correcta y apegados a la ley, entonces seguiremos con la misma imagen de un proceso electoral corrupto. Entonces no solo depende de la ley, depende en gran parte quiénes la dirigen, de quiénes la administran, y el otro 50% de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. O sea que esto no depende de un solo factor o un solo elemento, sino que es una cuestión de interés y de conducta colectiva
para que las elecciones sean confiables y que la gente no hable de fraudes y que nadie proteste de los resultados, como sucede en Chile, como sucede en Uruguay y aquí cerca como sucede en Costa Rica. Sí. Abogado Lester Ramírez, ustedes que llevan un monitoreo del comportamiento de la situación en Honduras, si hacemos esa comparación de confianza en el proceso electoral con otros países de América Latina, ¿qué nivel tenemos? Yo creo que en general la democracia ya por varios años está viviendo una crisis, ¿no? La confianza se ha perdido por diferentes factores, ¿no? Uno, obviamente, el incumplimiento de las promesas, especialmente en Latinoamérica, ¿no? El incumplimiento de las promesas de que la democracia iba a producir riqueza, ¿no? Y prosperidad. Creo que ese ha sido se puede decir la gran, se puede decir, insatisfacción que hay con la democracia en nuestros países, y esto es desde México hasta Argentina, ¿no? Todo el continente o todo el mundo hispanohablante de América, ¿no? Creo de que el problema, además de eso, y esto es más reciente, después creo que hay que verlo desde el punto de vista de las tecnologías de la información, las redes sociales, ¿no? Ha venido también a generar en su momento mucha movilización social positiva, ¿no? Lo acordamos justamente en nuestro país, me acuerdo con la movilización que hubo después del golpe de Estado, durante el golpe de Estado, ¿no? La movilización social, también lo que tuvimos para las caravanas de inmigrantes, las antorchas también, e incluso, ¿no? El lado negativo lo vemos con las caravanas de migrantes, ¿no? Pero también las redes sociales lo que han hecho es que nos han dado mucha información a mano, y mucha de esta información no necesariamente información positiva, mucha es desinformación. La desinformación no es algo nuevo, ¿no? La venían trabajando desde ya hace más de 150 años, ¿no? Los grandes varones de los medios de comunicación, ¿no? El mismo Pulitzer, ¿no? Sin embargo, yo creo que las redes sociales han venido a magnificar aún más la desconfianza en que hay en las instituciones por la capacidad de información que hay, de la cantidad de información, y que muchas veces no se verifica, y la población muchas veces también cae en se puede decir, en estas trampas, ¿no? Entonces hay diferentes factores. En el caso hondureño, yo creo que además de la desconfianza, don Carlos, lo que hay también, y esto pasó en países como El Salvador recientemente, hay un hartazgo, ¿no? La población está realmente cansada, realmente indiferente, y en estos momentos creo que hemos tenido mucha suerte que no hemos tenido, ¿no? Un candidato realmente populista, así a gran escala, que venga con su carisma y con sus promesas de corto plazo y nos envuelva a todos, ¿no? Creo que en ese caso Honduras hemos tenido mucha suerte, pero eso no le quita el derecho de que algún momento lo va a tener. Creo de que ese es el gran riesgo de Honduras, ¿no? Muchas veces y muchos hondureños alaban el trabajo que está haciendo Bukele. Si nos remontamos hace 20 años, muchos venezolanos alababan el trabajo que hacía Hugo Chávez también, ¿no? Es decir, un liderazgo populista viene, mueve el tapete, ¿no? Cambia las cosas drásticamente, y eso es lo que quiere la población, especialmente una población con un alto nivel de hartazgo, ¿no? En la clase política y en sus gobiernos. Ese es el gran riesgo. Creo que más de la desconfianza que tenemos es que en este proceso electoral lo que se puede producir es que estos niveles de conflictividad que tenemos se vayan escalando, ¿no? Se vayan escalando justamente por los mensajes de las campañas políticas, ¿no? Mensajes que están orientados más que todo a descalificar en vez de a proponer en primer lugar, pero también yo considero que hay dos elementos adicionales que pueden generar situaciones de violencia y violencia extrema, ¿no? Me refiero a muertes e incluso también a protestas muy fuertes en todas las ciudades, y uno es el tiempo en que tarde el Consejo Nacional Electoral en transmitir los resultados, es decir, la capacidad de informar
a nivel oficial que pueda tener la institucionalidad de brindar esos resultados electorales, eso va a ser un elemento y un ingrediente determinante para el nivel de violencia que vamos a tener. Y el segundo punto que creo que va a ser también, y es complementario al primero, es el nivel o el margen de diferencia que puede haber entre los primeros dos, incluso en los primeros tres candidatos a nivel presidencial. Si el margen que está mostrando ahora mismo las encuestas sigue manteniéndose, donde los tres primeros lugares están a menos de 5 puntos de diferencia, y ese margen se da para las elecciones generales, en vista que no tenemos un sistema de balotaje, no tenemos la segunda vuelta electoral, y a eso le sumamos el retraso que pueda tener el Consejo Nacional Electoral, va a generar bastante, no solamente incertidumbres, tensiones, incluso van a venir y van a llenar, ¿no?, el ambiente, las denuncias de fraude electoral, y con eso se va a activar la población y los diferentes votantes que han dado, ¿no?, su voto de confianza para los partidos políticos. Entonces yo creo que esos son los temas que debemos realmente atender. Esos son los temas que esperaría que también las consejeras y los consejeros y el consejero del CNE los atiendan. Las cabezas también de los partidos políticos conocen muy bien esta dinámica. Yo tengo una tesis, ¿no?, y es que hoy por hoy, no, respondiendo a su pregunta inicial, la política está diseñada para confrontar en vez de realmente para resolver conflictos sociales de maneras no violenta, ¿no? Es decir, la política, las elecciones cada vez se convierten más en un campo de batalla, en un campo muy violento, y el espíritu inicial de las elecciones, ¿no?, si nos remontamos, ¿no?, al periodo, ¿no?, posterior a la Revolución Francesa y aquí en Honduras, después del Cariato, justamente fue buscar resolver los conflictos de manera pacífica, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a una situación de enorme regresión, donde vemos que las elecciones, más bien, en vez de causar, no resolver los conflictos de manera pacífica, los está incrementando de manera muy violenta, ¿no? Sí, mire qué importante el análisis que usted hace, abogado Ramírez. Ya se ubica en el elemento post-electoral una probable crisis, y esto se podría dar. Los márgenes en las encuestas en estos momentos son estrechos, y esto lo podemos ver reflejado el día de las elecciones en los resultados, donde un candidato o candidata gane con 20,000, 10,000, 30,000 votos de diferencia. Eso le va a generar una crispación. Yo creo que ya es tiempo, doctor Augusto Aguilar, ya es tiempo de poner en el análisis este contexto. ¿Qué va a pasar después del proceso electoral? Si se siguen dando problemas durante estos 3 meses, si se sigue incumpliendo el cronograma, o no sale efectivo el proceso electoral con todas estas herramientas de las que estamos hablando. Mire usted una probable crisis, e incluso me voy más allá. Un gobierno a partir del 2022, independientemente del partido que gane, un gobierno débil, porque va a ser un gobierno que puede ganar hasta con un 20%. Doctor Augusto Aguilar, lo tenemos en línea. Hondureño. Sí. Sí, lo digo con toda sinceridad. Sí. Y me da pena y me siento, diríamos, triste. En el concepto internacional, el proceso electoral de Honduras es de los más corruptos del mundo. Y ahorita podría preguntarle al ex magistrado Lobo, que fue magistrado suplente hasta el 2000, después de la elección del 2010, es la percepción, solo comparado con un país de África. Ahora bien, ya la pregunta siguiente, la que hace usted, de la legitimidad del próximo gobierno. Está muy claro, usted ya lo dijo. Cualquiera que salga electo no va a contar ni siquiera con el 30%, porque ha habido resistencia enorme del partido de gobierno a que se aprobara la segunda vuelta. Esa es la que le da legitimidad a cualquier gobierno, porque el presidente que tenemos actualmente, su elección fue con apenas un 30 y tanto %.
unos digan 34, 35, 36. Lo que significa que más del 70% no votó por él. No votó por él. Entonces, ahora va a ser peor. Porque desde mi punto de vista van a ser 4 partidos mayoritarios. Eso significa que aproximadamente, como promedio, el que resulte electo por mayoría simple será de 25% del electorado. Por esa misma razón, en casi toda América Latina se ha implementado la segunda vuelta. Imagínense ustedes que ya solo México, Honduras, Panamá y Paraguay no tienen segunda vuelta. Entonces, todos los países tienen segunda vuelta para resolver ese problema de la legitimidad de cualquier gobierno, en donde en una segunda vuelta necesariamente siempre va a obtener más del 50%. Entonces, a mí no me queda ninguna duda que ese es el aspecto más crítico de este proceso electoral. De cualquiera que salga, va a tener el problema de que no va a tener legitimidad, sí va a tener legalidad, porque la ley, la Constitución no la quisieron reformar, en el sentido de que se pasara a una segunda vuelta. No que sí quedó sin fe en la Constitución, que se elige por simple mayoría. Quiere decir que con un voto más, el que resulte favorecido, eso será el presidente. Eso nos va a crear una situación de crisis. De tal manera que, aun cuando se ha mejorado mucho la ley electoral, de la cual yo fui partícipe en la redacción de esta ley y también de la anterior, si no se aprobó la segunda vuelta, queda como un mueble al que le falta una pieza. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a entrar en una nueva crisis. Que no le quepa la misma duda. Vamos a entrar en una nueva crisis después de las elecciones generales, porque el que gane, cualquiera que sea, va a resultar electo con una cuarta parte aproximadamente de la voluntad del electorado. Doctor, como parte de redactor de las reformas electorales en esta ley actual, sí. ¿Qué confianza debe darse este sistema biométrico que vamos a colocar en la huella dactilar para poder ejercer el sufragio, y este otro mecanismo que las credenciales en esta ocasión ya llevarán nombre y apellido de la persona que va a representar al partido político en esa junta receptora de votos? Sí, mira, es una contribución a que los resultados sean más confiables, menos dudosos. ¿Por qué? El lector de huellas, y nosotros lo propusimos, es para que una persona que ya falleció no pueda ejercer el sufragio, como ha sucedido, un poco porcentaje, pero sí ha sucedido, que con la tarjeta de identidad del difunto alguien más ha ido a ejercer el sufragio. Y también los que residen en el extranjero dejaron su identidad en Honduras, pero entonces alguien, un familiar, un pariente amigo, ejerce el sufragio con esa identidad. Es el propósito del lector de huellas, que vote el que está presente, que no sea ni el que falleció ni el que está en Estados Unidos. Ese es el principal propósito del lector de huellas. Ahora, lo de las credenciales también es un componente, un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ya no va a resultar un negocio. Sí, a mí me tocó estar en el tribunal 5 años y me di cuenta de cómo los partidos y los movimientos internos en las primarias entregaban, prestaban, vendían, alquilaban las credenciales. Entonces, ahora que eso quedó eliminado, garantiza que cada partido debe dar los nombres anticipadamente al organismo electoral y que van a llevar el nombre. Esa es una posición. O la otra, que no se les dé las credenciales
sino que simplemente en la maleta electoral vaya el listado de los integrantes de las miembros de mesa para que no lleguen los comprados y los vestidos. Sí. ¿Qué medida se tiene prevista, porque no he leído la ley, en el caso que ese delegado se enferme esa noche? Bueno, los delegados de mesa se integran, si son obligatoriamente, con 3, con mayoría. Si faltara uno, eso ya es cuestión de reglamento que tiene que hacerlo el Consejo Nacional Electoral reglamentario. Cuando falta uno o faltan 2, porque si falta el propietario lo sustituye el suplente, porque la ley contempla 5 propietarios con su suplente cada uno. Quiere decir que si un propietario no se presenta, lo sustituye el suplente. Si otro propietario no llega, lo sustituye el suplente. Y si solo llegan 3, los 3 administran el proceso. Así está la ley. Y si faltaran, que solo quedarán 2, entonces ya eso sí ya tendrá que reglamentarlo el organismo electoral. Doctor, le agradezco mucho compartir con los televidentes y oyentes de Cuarto Poder, y una consulta así breve. ¿A qué se debe, doctor, que en todos los procesos electorales ese famoso sistema se cae acá en el país? Le estoy hablando que vengo dándole seguimiento desde el 2001. Sí, claro, no, el 2017 fue lo máximo. El sistema se cayó más de 640 veces por órdenes. Por eso lo suspendieron. No fue que falló el sistema, comprobado científicamente. Correcto. Entonces, por eso, ahora, y es parte de nuestra contribución, llámale doctor Augusto Aguilar, aparece un artículo en donde la transmisión de los resultados va a ser simultánea desde los centros donde estén enviando los resultados. Tiene que ser de manera como diríamos simultánea, no solo al organismo electoral, en el mismo momento a los partidos políticos en contienda y a los medios de comunicación que han instalado su pantalla, de tal manera que eso evitará que en el organismo electoral y en sus centros de cómputos puedan hacer cambios como lo hicieron en el 2017. Correcto. Doctor, muchas gracias por su participación. Para finalizar, una pregunta corta, ya tenemos que ir a una pausa. En las elecciones primarias, 2 meses antes que no se había realizado la licitación para el TREP, para las primarias, la mayoría o casi todas las empresas se retiraron porque aducían que 2 meses no era tiempo para realizar la instalación del sistema de resultados. Ahora estamos a 3 meses. El 25 de agosto es la fecha máxima para que se adjudique, se firme el contrato con la empresa. Estaríamos hablando de 3 meses para las elecciones generales. ¿Es prudencial ese tiempo para la instalación, la preparación y capacitación? Usted, con su experiencia técnica, ¿qué nos puede decir sobre esos elementos que se manejan para tener listo un sistema de resultados provisional para el día de las elecciones? Nosotros en la ley dejamos que era 4 meses antes. Pero como no se aprobó el presupuesto ni las compras directas, entonces se reduce el tiempo. Por eso prorrogaron el tiempo de la contratación. Eso debe haberse realizado 4 meses antes. De tal manera que en este momento todavía tienen tiempo, y ojalá que ya hayan hecho los pasos preliminares, de pedir las ofertas, que las compañías o empresas que participen en eso tengan experiencia y sobre todo que tengan un buen historial, y no contratar empresas que ya están descalificadas en muchos países. Pero quiero que le diga una cosa, lo ideal, a lo que debe aspirar cada país, como ya sucede en casi toda América Latina, es no contratar empresas, tener su propio sistema, su propia organización, su propia tecnología, para evitar estar contratando empresas. Pero eso implica un mejoramiento de la conducta colectiva, que haya educación, confianza, honorabilidad, honradez. Ejemplos: Chile, Uruguay y Costa Rica.
Muchas gracias, doctor, por compartir con nuestros televidentes y oyentes su conocimiento sobre los procesos electorales en Honduras. Muchas gracias, doctor Aguilar. Un placer, un placer. Don Augusto continuamos Aguilar. Con el abogado Lester Ramírez, Después de esta breve pausa, ejecutivo de Gobernanza y Transparencia de ASJ. Después de esta breve pausa, recordándole a la población que somos cortesía de Diario Digital El Pulso. Está en las redes sociales, El Pulso en Twitter, en Facebook o en Instagram, y en la web www.elpulso.hn. Infórmese de manera objetiva en El Pulso, donde un grupo de periodistas trabaja de manera constante para llevarle información permanente. Las columnas de opinión también son parte del contenido de Diario Digital El Pulso. Una vez que aprendes, es muy fácil. Aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder dialogando con el abogado Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ. El próximo proceso electoral necesita transparencia, pero hay varios elementos en el camino en los últimos meses que hemos visto que han obstaculizado que se desarrolle con normalidad el cronograma electoral. Lo dijo el doctor Augusto Aguilar. 3 meses es muy poco. Ojo con esto. Ojalá que esto no nos lleve a otro tipo de estancamiento electoral. Pero hay un elemento que usted mencionaba al inicio, abogado Ramírez, y es el elemento de la comunicación, que eso hay que tenerle mucho cuidado también en estos próximos 3 meses. Cada quien emite sus comunicados por Twitter. Me refiero a cada uno de los consejeros y consejeras. Lógico, cada quien tiene una postura o una línea política. Eso es evidente. Esto no nos puede jugar también en contra en estos próximos 3 meses, que no exista una comunicación eficiente entre los 3 consejeros y que no se maneje el tema electoral de una manera institucional, sino que cada quien jale agua para su molino y utilicen estas plataformas más bien para desviar el proceso en el aspecto de comunicación. Abogado Ramírez. Bueno, sin duda alguna, ¿no? Creo que el problema que tenemos es que la institucionalidad como tal está desnaturalizada, ¿no? En términos de que el proceso de selección de los representantes de los partidos políticos, ¿no? En esta instancia del Consejo Nacional Electoral la sabemos muy bien, todos la vimos cómo quemaron una constitución en el hemiciclo legislativo, cómo tiraron cohetes, cómo hicieron de todo, ¿no? Para llegar a la escogencia que tenían, y que el resultado lo vemos ahora. Bueno, y ahora yo creo de que ya los resultados están claros, ¿no? No creo de que vayamos realmente a cambiar esta forma de actuación. Creo que es parte de la dinámica de partidización que hay ahora en el país, en los órganos electorales, pero también más adelante lo vamos a ver con la justicia, en un par de años también, cuando toque nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia, un nuevo fiscal general, ¿no? Yo creo que, como le digo, la democracia en América Latina, pero especialmente en Honduras, está en regresión, está en retroceso, y nos está llevando a situaciones de autoritarismo, ¿no? Ya sea un autoritarismo donde hay un presidente que concentra el poder, o un presidente populista que pasa por encima las instituciones del Estado, ¿no? Entonces yo creo que solo es de tiempo, diría yo, que lleguemos a una situación como la de Nicaragua o la de El Salvador, ¿no? Entonces, a medida que eso vaya dándose, el país se va a ir empobreciendo, va a incrementar más la migración, va a incrementar más la inseguridad, y va a haber realmente muy pocas oportunidades económicas para los hondureños y hondureñas, ¿no? Y eso yo creo que es la gran tragedia, porque tenemos los ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? Tenemos el ejemplo de Nicaragua, y tenemos el ejemplo también incluso del mismo Guatemala y El Salvador. Sin embargo, no vemos realmente esa reacción en las élites políticas de cambiar esa dinámica del poder, ¿no? Yo creo que la institucionalidad como tal del Consejo Nacional Electoral
cuando más va a necesitar de esa visión colegiada que requiere todo ente colegiado, valga la redundancia, va a ser justamente el día de las elecciones y los días posteriores a las elecciones. Creo que ahí es cuando, si no logramos ver una toma en los medios de comunicación, un mensaje colegiado dando los resultados, vamos a tener serios problemas, ¿no? Ahora mismo es el preámbulo, ahora mismo esta manera de actuar individual, o incluso, ¿no? Lo vemos claramente, ¿no? Hay una actuación donde se busca, ¿no? Y se entiende también, ¿no? El poder que tiene el Partido Nacional en este momento es muy fuerte, muy grande, tiene un músculo y una estructura muy grande también, y se requiere en este momento, ¿no? Tener este tipo de alianzas, ¿no? Para confrontarlo, ¿no? O sea, no vamos a discrepar con ese tipo de actuaciones. Sin embargo, creo de que sí se deben hacer algunos mensajes colegiados, más allá de las resoluciones que se emitan, ¿no? Creo de que la verdadera prueba de esa colegiación, de ese trabajo tripartito que se debe dar, es el día en que empiecen a darse los resultados electorales y que se brinden también la declaratoria de los resultados, que es prácticamente un mes después de las elecciones, ¿no? El 28 de diciembre. Ahí es donde va a estar a prueba esa visión colegiada que tanto necesitamos y que tanto vamos a necesitar del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Abogado Ramírez, ¿cuál es el rol de AACJ en este proceso electoral? Miren, nuestro rol es multifacético. Creo que en los últimos 4 años hemos aprendido bastante de los procesos electorales, no solamente del día D, por ejemplo, sino todo el ciclo electoral. ¿No? Hemos estado muy partícipes en promoviendo las reformas legales que se requieren para tener una democracia mucho más abierta e incluyente. Lastimosamente no la tenemos y por eso tenemos estos niveles de conflictividad. Propusimos lo de la segunda vuelta, propusimos también lo de la consulta ciudadana sobre la reelección, hablábamos también un poco más de cómo poder fortalecer el financiamiento político. Hemos hecho, como este documento que ustedes están presentando ahora mismo en pantalla, también hemos hecho análisis de la ley actual, ¿no? Nos pareció muy bien y muy, se puede decir, innovador tener una fecha definida o un momento definido para tener un TREP adjudicado y ya puesto en operación, las huellas dactilares también. Todos estos elementos lo hemos manejado y lo hemos estado trabajando, la participación de la mujer también, y lo que hemos hecho en las primarias es observación electoral, ¿no? Fuimos parte de posiblemente 10 organizaciones nacionales que tuvimos participación a nivel de observando las elecciones, no solamente aquí en Tegucigalpa, sino también estuvimos en San Pedro Sula, estuvimos en El Progreso, en La Ceiba, en Santa Rosa de Copán, con grupos de jóvenes, ¿no? Entonces también estamos involucrando jóvenes en la participación democrática, que no solamente es ir a votar, sino también ir y participar en las tomas de decisiones que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a seguir trabajando. Ahora mismo estamos con la iniciativa 3 de 3, justamente el día de ayer la lanzamos, ¿no? Los 3 de 3 quiere decir que los candidatos y candidatas de todos los niveles de elección que nos muestren, ¿no? sus antecedentes personales, es decir, su currículo vitae, que nos aclaren si tienen vínculos, ¿no? con la corrupción o con el narcotráfico en su financiamiento político, y que nos demuestren de que están pagando sus impuestos como todo deber ciudadano. Y eso es algo muy interesante porque hay muchos candidatos que no están al día con el fisco, ¿no? Y esto es algo que el Consejo Nacional Electoral también necesita pedirle esta información, y el Servicio de Administración de Rentas también tiene que dar esta información, porque no pueden ser inscritos y no pueden participar mientras le adeudan al Estado, ¿no? A nosotros también como contribuyentes, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy importante. Vamos a seguir trabajando el 3 de 3 y vamos a seguir haciendo incidencia, ¿no? Sabemos de que la institucionalidad es muy endeble, sabemos de que necesita de nuestro apoyo, pero también muchas veces hemos sentido que desde la misma institucionalidad, del mismo órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral ha sido muy poco receptivo realmente a las organizaciones de sociedad civil, incluso a la cooperación internacional, ¿no? Entonces espero que, ¿no?, este tipo de comportamientos no pasen factura el día de las elecciones, porque si nos remontamos a las últimas crisis,
cuando los políticos entran a esos niveles de crisis, requieren de actores externos para que vengan a mediar estas crisis, ¿no? Solamente no hay que remontarnos al 2017. El Tribunal Supremo Electoral no tuvo la capacidad de dar los resultados electorales veraces, creíbles, ¿no? Y transparentes, y quien vino a ratificar a bien o mal fue la comunidad internacional, ¿no? Y eso yo creo que ya debemos parar de estar pidiendo, ¿no? a la comunidad internacional este tipo de mediación o este tipo de resolución electoral, cuando por eso tenemos una institucionalidad, por eso, ¿no?, dentro de nuestros presupuestos estamos dando 2.500 millones de lempiras para que resuelvan estos problemas, ¿no? Y eso yo creo que es la gran tragedia de todo este proceso electoral, ¿no? Muy accidentado, muy excluyente, y todo indica, ¿no? Y quisiera no decirlo, ¿no? Porque también no quiero ser fatalista, que estos conflictos que estamos viendo en estos momentos se van escalando mientras no haya realmente un acuerdo, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, pero en las cabezas partidistas también, ¿no? Sí, muchas gracias, abogado. A la orden. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos y todas. Amplio análisis del abogado Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ, organismo que supervisó las elecciones primarias. Veedores. Y que nosotros como población también fuimos veedores y sabemos los errores que se dieron en ese proceso de elecciones primarias, y no queremos que en las elecciones generales se repita. Me preocupa que el abogado Ramírez mencionó el tema del cuadernillo. Mire, eso no hay que descartarlo. Ese cuadernillo, si no se corrigen al final los traslados domiciliarios o casi 1 millón de personas que tuvieron errores en ese domicilio, podemos volver ese cuadernillo nefasto de las elecciones primarias a las elecciones generales, donde usted puede votar varias veces en varios puntos. Pero bueno. Se nos acabó el tiempo, estimados televidentes y videntes. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Buenas tardes.